Bueno, ya hemos visto la variable de tipo set. En este caso ya hemos empaquetado también todo el código que habíamos hecho anteriormente dentro de un Collapse Graph. Y ahora vamos a ver toda la funcionalidad y cómo se utiliza o se trabaja con los maps. En este caso, los mapas son unas estructuras especiales y algo diferentes a lo que sería una estructura de datos, como en este caso serían los arrays y los sets. ¿Por qué? Porque los arrays y los sets lo que hacen es que estructuran un tipo de dato basándose en un índice y lo que hace es listarlo. En este caso, los mapas se estructuran utilizando dos tipos de datos. Nosotros podemos, por ejemplo, utilizar un tipo de dato como índice y otro tipo de dato como contenido. Ambos los podemos recorrer. En este caso, nosotros podemos cambiar los tipos de datos en base sin ningún tipo de limitación. ¿Qué pasa? Como nosotros hemos dicho anteriormente, hay tres tipos de variables que no pueden ser ni mapas ni tipo set. Claramente eso no los podemos utilizar, por ejemplo, como tipo mapa, pero los podemos utilizar en este caso como contenido. Esto es importante tenerlo en cuenta porque booleano no puede ser el tipo de variable de tipo mapa, pero sí que puede estar contenido dentro de un mapa. En este caso, lo que acabamos de ver es que cuando nosotros, por ejemplo, cambiamos el tipo de variable, el programa Unreal nos pide hacer una serie de cambios dentro de la estructura de la variable. En este caso, simplemente tenemos que darle a aceptar y esperar a que haga el cambio. Una vez que haga el cambio, simplemente cerramos la ventana y continuamos, no tenemos que hacer nada más. Esto es una estructura interna a la hora de la programación y nos facilita a nosotros no tener que hacer ese cambio a nivel de código. Algo en lo que se asemeja al tipo set es que nosotros no podemos tener variables vacías, por lo tanto, en este caso tenemos que tener cada uno de los contenidos siempre con algo de información. Entonces, ahora vamos a intentar hacer una práctica y vamos, como siempre, a hacer una práctica como los dos anteriores. Vamos a intentar ver cómo podemos sacar el contenido, ver cómo podemos añadirlo y cómo podemos sacarlo por pantalla utilizando, por ejemplo, un for each. En el caso anterior de set, vimos que nosotros a juntar podíamos hacer un toArray y convertirlo en array. En este caso, los mapas no nos permiten hacer eso. Es por eso que hay una función específica para poder recorrerlo. En este caso, vamos a sacar todas las utilidades que tienen los mapas y vamos a ver cuál es el nodo o la función que nos permite recorrerlo. En este caso, para que se asemeje a los ejercicios anteriores, nosotros vamos a poner como primer valor valores de tipo entero para crear nosotros un índice manualmente y como segundo valores tipo string para colocar ahí cadenas de caracteres, en este caso nombres, simplemente para hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con los dos tipos anteriores. Como habíamos dicho anteriormente, existe una función que nos permite convertir lo que sería la primera estructura de datos de un mapa en un array para que nosotros podamos recorrerlo con un for each. En este caso se llama values. Esto nos permite convertir la primera estructura de datos en algo que nosotros podamos recorrer para que nos pueda devolver la segunda estructura, que en este caso son cadenas de caracteres. Tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, cómo vamos nosotros a estructurar un mapa de datos para saber cómo vamos a recorrerlo y luego cómo queremos estructurar o sacar los datos, porque si los datos que queremos sacar los ponemos como el elemento key, es decir, el elemento que vamos a utilizar de referencia para recorrer una matriz, vamos a tener que utilizar otro tipo de estructura para sacar esos datos. Entonces, tenemos siempre que pensar mucho cómo vamos a utilizar este tipo de variable. Estamos comprobando que se está comportando igual que un array. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos configurado así. Nosotros hemos colocado un índice de tipo entero y un contenedor de tipo de nombre, de tipo de cadena de caracteres. Ahora vamos a continuar y hacer el mismo ejercicio que hemos hecho en otras ocasiones. En este caso, esta función de find lo que nos permite es como la función de get, coger un elemento con un índice específico que nosotros le hemos indicado. Ahora vamos a utilizar el nodo de add, en este caso es una función en la que nosotros podemos indicar el primer valor que representa la primera estructura de datos del mapa y luego colocarlo lo que va a contener ese índice. Vamos a colocar lo que sería una key y un contenido. Aquí hemos tenido simplemente un despiste y no nos devuelve ningún dato simplemente porque no hemos hecho una conexión en los nodos para que nos dé los elementos y el índice por pantalla.
En este caso, ha creado un índice nuevo y ha colocado el contenido. Es importante tener en cuenta también que este caso actúa como el set. Es decir, nosotros no tenemos que hacer una reestructura del tamaño que tiene el array, del que tiene el mapa, para nosotros añadir contenido. Este ya lo añade directamente siempre y cuando el índice donde nosotros lo estemos añadiendo sea un índice que no se esté utilizando, sino lo que va a hacer es sustituirlo. E insisto en esto, nosotros aquí estamos hablando de índice porque nosotros lo hemos estructurado como un índice de tipo entero, pero realmente puede ser la combinación de dos palabras. Entonces, en este caso, nosotros no estamos utilizando como índice el 0, por eso está añadiendo una nueva columna, que en este caso, perdón, una nueva fila, que en este caso es el 0, y por eso estaba añadiéndolo. En este caso, lo que estamos haciendo ahora mismo es sustituyendo el valor del índice 1, que nosotros le hemos indicado que es el 1, por otro nombre. Primero lo borra y luego añadimos el de Madrid. Lo que va a hacer es cambiar el nombre que tiene inicialmente por el nuevo que va a tener ahora, que en este caso es el nombre de la ciudad. Aquí nosotros vamos a hacer dos controles de flujo. El primero, que vamos a colocar, no es realmente el de borrar. Ahora vamos a cambiarlo y vamos a poner, y vamos a verificar si está contenido o no. En el caso de que tenga contenido, entonces me lo borra. Si no tiene ningún contenido, entonces va directamente y me lo crea. En este caso, tenemos diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, tenemos la herramienta find, que lo que nos permite es verificar el contenido que tiene en base al índice que nosotros le hayamos proporcionado por el tipo de variable. También tenemos la de len para ver la cantidad de elementos que tiene. Y en este caso, el keys lo que hace es que invertimos los valores que nosotros queremos analizar. Es decir, recorremos en este caso lo que serían los valores iniciales de nuestro índice para luego devolverlos. De esta manera estamos sacando los valores del índice y no del contenedor. En otras palabras, estamos sacando el contenido de la primera columna en vez de la segunda, como hemos hecho inicialmente. Ahora simplemente vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho con los dos anteriores. Borrar y añadir nuevos elementos. Por eso ya no cabe explicar lo que ya hemos hecho inicialmente en los dos vídeos anteriores. Simplemente vamos a darle con la explicación, vamos a ver el resultado y vamos a dar por finalizada esta clase para ya entrar en otro tipo de módulos. Así que muchísimas gracias y os dejo con el resto del vídeo.